¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos otra vez a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya por fin otra vez ese baito de podcast, el día más esperado de la semana. Y ya después de esas 2 semanitas de vacaciones ya por fin estamos de regreso, ya un nuevo año y nuevos episodios de podcast por los que grabar. Y pues la verdad espero que se le hayan pasado muy bien en Navidad, en Año Nuevo y así, que hayan estado ya sea si estuvieron solitos o con familia, amigos, lo que sea, se le hayan pasado muy bien. Y pues esperemos que tengan un gran inicio de año ahorita en este nuevo 2023. Y bueno, pues antes que nada les quiero recordar que si no están suscritos se pueden suscribir, la verdad me ayudan mucho al hacerlo. Y por supuesto cuando lo hagan activen la campanita de notificaciones y así seamos una aquelarre mucho más grande. También me pueden seguir en Instagram, que está abajo en la descripción del video, en YouTube, pero me pueden encontrar como LuisYFT. Y de hecho ya acabo de hacerme un TikTok porque pues nada más que nada para dar datos curiosos o reviews o primeras impresiones de películas, series, así que vea. Y bueno, pues ahí se enteran más o menos antes de que dé como la opinión completa con spoilers aquí en YouTube y en Spotify. Y en TikTok daré todo lo que es sin spoilers, primeras impresiones, curiosidades y así, ¿no? Y pues de paso también a lo mejor me pueden dar ideas de qué pueda hablar y eso. Y pues yo con gusto lo tomaré en cuenta. Pero bueno, pues ya, después de tanto rodeo, iniciamos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos trajo Chencha. Y bueno, qué mejor manera de iniciar el año hablando de la película con la que se acabó el año. Estoy hablando de Avatar 2, El Camino del Agua, que fue la última película que vi en 2022. Ya no alcancé a hablar de ella porque ya fue en la semana donde me tomé las vacaciones y esa semana subí el último podcast del año con lo mejor y lo peor del 2022 y así. Y quedaba el pendiente de que qué tal Avatar iba a quedar, sin lo mejor, en lo peor o qué onda, ¿no? Y la verdad, después de haberla visto, puedo decir que, voy a serle sincero, o sea, película mala no es. Es una agradable experiencia visualmente, eso todo el mundo lo ha dicho, es increíble. La verdad sí te transporta a otro mundo como lo hizo la primera, está wow, que de hecho sí valió la pena verla en una sala de cine. Pero sí es cierto que tampoco valió tanto por la historia, que ahorita hablaré de ella, que la verdad es su punto más débil, ¿no? Lo demás está muy bien, salvo que uno que otro apartado que igual mencionaré, pero obviamente lo visual y todo eso, los efectos especiales, la edición y eso está muy chido. De hecho, se siente la escala del mar, se siente la escala de los seres vivos, desde los que son como pescaditos, los pulpitos, hasta unas como ballenas que aparecen, se ven gigantes y las sientes que existen, se ven reales, la textura, los Navi, que son los habitantes de Pandora, se ven, o sea, te crees que en verdad estás viendo un ser de otro mundo así, literal, enfrente tuyo. Lo que usan los humanos, lo que son esos como aviones, las aeronaves, los mechas y todo se ven geniales, la verdad. O sea, todo eso está muy bien, o sea, todo está muy chido ahí en ese apartado, de eso no hay queja. Pero hay dos cosas que la verdad sí sintieron que le afectaron mucho a la película, ¿no? Y ahorita mencionaré por qué creo yo que siento que resonaron mucho más en mí de lo que a lo mejor en otras personas no. Primero, la música. La verdad, la música, como James Horner, que fue el que compuso el soundtrack de la película original, pues ya no está porque falleció entre pues todos los años que pasó entre la primera película y la secuela. Tuvo que ser reemplazado, ¿no? Obviamente. Pero la verdad el soundtrack no es lo mismo. O sea, si bien utiliza canciones de la primera película, comete el mismo error que por ejemplo hizo Star Wars Episodio 9. O sea, la música no es mala per se porque sea mala, o sea, sino porque reutiliza lo que ya hemos escuchado, ¿no? Y aquí es lo mismo. O sea, y sé que en franquicias y eso normalmente los soundtrack es algo que se recicla mucho, ¿no? Por ejemplo en Terminator, en 1 es el tema principal y también en Terminator 2 es muy similar, aunque igual tiene sus cambios y eso que lo hacen como diferente, o sea, como que para que sepas cuál es el uno del otro, ¿no? Por ejemplo en Star Wars, o sea, hay canciones que se repiten a lo largo de la saga, pero siempre en cada película se procuraba meter alguna diferente para que tuviera ese sello, ¿no? Que por ejemplo en Star Wars tuvimos esta, pero en el Imperio Contraataca sale la marcha imperial, el tema de Yoda,
en el regreso del Jedi el tema del emperador y así, ¿no? Aquí en cambio no sientes algún tema que en verdad destaque, ¿no? Si es que hay nuevos temas no sientes que destaque, ¿no? Creo yo que ese es el mayor problema del soundtrack, lo que más destaca es cosas que ya hemos oído y si hay algo nuevo la verdad es que no sobresale de lo demás, ¿no? O sea, la verdad siento yo que en cuestión de música queda muy vacío, o sea, fuera de eso la mezcla de sonido, los sonidos de las criaturas, el lenguaje de los Na'vi y eso está muy bien, pero en la parte de la banda sonora sí queda mucho a deber. Y lo que es la historia, que madre mía, obviamente voy a hablar con spoilers, o sea, es una película que ya salió y aparte ya lleva un rato que salió y de hecho he visto que, o sea, las salas se llenaban y eso, así que la verdad dudo mucho que haya sido una película que muchos todavía les falte por ver. De todos modos, pues si todavía no la has visto y quieres ver qué onda con la experiencia y eso, pues ponle pausa tantito, ya cuando puedas verla, pues aquí regresas con mucho gusto. Y aquí siempre, pues para que no haya problema de que es que me spoileaste y así, aunque les voy a ser muy sincero, no hay mucho que spoilear. Creo yo que ese es el mayor problema de la película, es que no tiene mucho que contar, ¿no? Y pues bueno, la película inicia de hecho no mucho que de lo que pasa como un año después de lo que pasó en la primera película más o menos. Neytiri está embarazada, Jake Sully espera al hijo y todos felices y contentos y de repente regresan los humanos otra vez y después pasamos, de hecho los 3 años que pasaron entre la primera y la segunda en la vida real, pues pasaron en el universo de esta película, ¿no? Igual pasan 3 años después de que llegan otra vez los humanos y bueno, pues hay una constante guerra, ¿no? En el que todavía sigue este conflicto de que de los humanos contra los Na'vi, ¿no? Y de aquí ya tenemos el primer problema, ¿no? Prácticamente la razón por la que los humanos regresaron fue para colonizar este mundo. Pero la verdad, siendo sincero, tiene muchas fallas este argumento porque uno, en la primera película ya se había explicado que buscaban de hecho un mineral muy preciado que solamente se encontraba en ese planeta. Y de hecho estaban destruyéndolo todo por tener ese planeta y salvar a la Tierra. Así que no entiendo por qué de un momento a otro dijeron, sí, mejor vamos a colonizar este mundo, ¿no? Y a lo mejor si tomaron esa decisión, ¿por qué Pandora? O sea, lo digo en serio, ¿por qué Pandora? Porque para empezar es un mundo muy hostil, o sea, por lo que, pues, si no eres de la especie de los Na'vi, creo que es un mundo muy hostil, o sea, todas las especies que hay, por lo menos en tierra, la verdad están ahí la mayoría están ahí para matarte, o sea, hay una que otra que sí, que los ciervitos y los monitos muy bonitos, pero tenemos como panterotas, unos como chacales, tenemos estas banshees que son estas cosas voladoras, o sea, hay mucho que también te puede matar, ¿no? Y no solamente eso, sino que literal no pueden respirar en esta atmósfera. De hecho, es algo que se deja muy en claro en la primera película y de hecho en la segunda. De hecho, hay un compañero humano que está con la familia de Jake Sully, que hablaré un poco de él más adelante, que es Spider, y él menciona una frase, o sea, no es justo que ustedes, o sea, porque llegan a una parte que es como tipo atmósfera humana, están con esta base de los Na'vi y eso, y de hecho Spider lo dice, o sea, no se me hace justo que su especie pueda respirar aunque sea por lo menos 5 minutos en la atmósfera humana, o sea, pueden aguantar un poco más el ambiente humano que nosotros, que no podemos ni, o sea, unos segundos y ya nos morimos, ¿no? Si no tenemos la mascarilla. Y aquí es lo mismo, o sea, ¿por qué van a ir a un mundo donde no pueden vivir bien? O sea, cada vez que sales tendrás que salir con mascarilla. Y de por sí ya en la vida real, o sea, entiendo que es una situación muy diferente. Que la gente usara mascarilla fue un pedo, o sea, y se hartó muy rápido. O sea, imagínense en este mundo que cada rato tengas que salir con una máscara para respirar porque no, pues si no, pues ahí acabaste, ¿no? O sea, y de hecho es un gran problema porque es ciencia ficción, ¿no? Y técnicamente sí está basado, la ciencia ficción sí tiene como de cierta manera bases científicas o que tenga cierto razonamiento, no es lo que lo diferencia de a lo mejor de otros géneros tipo de fantasía y eso. Y hace que me haga muchas de estas preguntas, ¿no? Y sobre todo si pueden ir a un mundo muy lejano como lo que es Pandora, que toma años en llegar, que tienen que dormirse en animación suspendida y eso, ¿por qué no buscan otro mundo? O sea, creo yo que en la vasta galaxia puede haber, aunque sea otro mundo que sea muy similar a la Tierra, lo más posible, que a lo mejor no necesite tanto trabajo para colonizarlo, ¿no? O sea, ¿por qué fuerzas Pandora? O sea, no encuentro mucho esa lógica, ¿no? Pero al fin entonces, pues están en esta guerra y vemos que Jake Sully tiene una gran familia, ¿no? Con esta Neytiri. Por un lado tenemos sus 2 hijos biológicos, tenemos a uno que es como adoptado
la doctora que interpretó a Sigourney Weaver en la primera película, que igual tengo que mencionar algo de este personaje más adelante, porque se preguntarán cómo tuvo una hija si vimos que murió en la primera película. Pues ahorita les menciono muy bien. Y uno que se llama Spider, que igual es este personaje que igual salió casi de la nada, que si no te leíste un cómic no sabes de dónde salió y te expliquen de manera muy vaga quién es la verdad. Y bueno, tienen esta familia, están en la resistencia Na'vi. Todavía los humanos que se quedaron en Pandora los ayudan. Y de hecho usan sus avatares y todo eso, ¿no? O sea, todo normal ahí, ¿no? Pero de repente, de los humanos que están llegando a Pandora, llegan como una nueva especie que se llaman los Recombiners, que son básicamente soldados que murieron en la primera película de Avatar, pero ahora como Na'vi, ¿no? O sea, como los avatares de Jake y todos ellos, ¿no? Y entre ellos regresa el coronel Quaritch, que había muerto. Y bueno, al parecer antes de la batalla de la primera película donde perdieron, pues muchos de ellos guardaron como que sus memorias o su material genético, para que cuando regresaran recordaran muchas cosas, ¿no? Obviamente no recuerdan cuando murieron, porque pues eso ya no lo lograron sacar, porque pues, ya no lo vivieron. Pero bueno, el resto sí lo recuerdan de quiénes son y así, ¿no? Y en ese momento, pues prácticamente ya regresa el coronel Quaritch y todos los soldados. Y es cuando llegan a la Tierra, donde vemos que ya están haciendo como esta base, primera base colonial, ¿no? Que vemos que ya llevan mucho esfuerzo, tienen ya como acueductos, están construyendo más edificios. Y bueno, les tienen como misión básicamente infiltrarse en la base de los Na'vi, ¿no? Los Na'vi rebeldes. Ya que al parecer por estar en este nuevo cuerpo de Navis, pues pueden pasar desapercibidos porque digamos tienen como una especie de radar natural, que estas Banshees cada vez que ven algo de los humanos y eso pues atacan directamente. Entonces pues su plan es de que ahora estos nuevos soldados con cuerpos de Navi pues se puedan infiltrar fácilmente en su base y pues acabarlos, ¿no? Y aquí viene otro problema, y es de que de hecho se olvidan completamente de ese plan. O sea, te lo mencionan, pero jamás lo vemos que como tal lo pongan en práctica. O sea, sí intentan, digamos, acostumbrarse a sus nuevos cuerpos e intentar pasar como Navis y así. Pero de ahí en fuera jamás culminan que estos güeyes se infiltren en su base y eso, ¿no? Pero bueno, en fin, como pasa eso y pues llegan a por poco y prácticamente capturan a los hijos de Jake y eso en un descuido por estos soldados, y que se da cuenta de que el coronel regresó. Pues Jake dice, ¿sabes qué? El coronel va atrás de mí, voy a sacar a toda mi familia de aquí y para proteger a la tribu mejor me voy a esconder y poner en peligro a otra tribu. ¿Qué podría valer Sal, no? Y para empezar no entiendo como que por qué tendría miedo de que se infiltren, si técnicamente todos se debían de conocer ahí en esa base. Aparte de que están en las montañas estas flotantes, que yo recuerdo en la primera película decían que causaban efectos malos en los radares, ¿no? De hecho ahí los guían en la batalla final para que a los humanos ahí, para que pierdan sus instrumentos y así, ¿no? Y así les cuesta trabajo estar hacer maniobras y esas cosas, ¿no? Entonces no entiendo como que por qué no sería muy seguro ahí. Aparte están muchos de esos pinches pájaros Banshees, entonces como por qué no también, o sea, vimos que de hecho muchos de ellos hicieron un desmadre con las aeronaves cuando estaban perdiendo, se llega la disque diosa a mandarles ayuda y eso. Entonces, ¿por qué es muy peligroso para la tribu que Jake siga ahí? O sea, de hecho creo yo que están más seguros que estar ahí que salirse, ¿no? O sea, yo solo lo digo. Pero bueno, el punto es de que se van, no sin antes de que se vayan, de hecho capturan a Spider, y es cuando el coronel se da cuenta de que de hecho Spider es su hijo. Así es, el coronel tuvo un hijo todo este tiempo que nunca se mencionó en la primera película, y que por lo que tengo entendido tienes que leerte un cómic que está entre la 1 y la 2, que es donde te mencionan este hijo, ¿no? Pero si no me dicen, no me doy cuenta de que en verdad tenía un hijo porque no se notaba. Pero bueno, pues de hecho dice, no mames, es mi hijo, ¿no? O sea, porque al parecer no podían mandar cuando regresaron a los humanos, no podían mandar a los niños, no pueden como que aguantar la animación suspendida, entonces no los pueden mandar de regreso así, y por ende se quedó, ¿no? Y bueno, que hay muchas cosas más que mencionar de este personaje. Pero bueno, entonces capturan a este morrito, y es cuando al final de cierta manera buscan que los ayude a que a pasarse por Navis, ¿no? Y la verdad estoy muy confundido ahí, porque técnicamente Spider se siente de los Na'vi, y de hecho no anda así como tipo Tarzán, acá con el cabello largo, así con su taparrabos y eso.
Y en ningún momento, o sea, de cierta manera tampoco dudan en ayudarles a estos güeyes. O sea, no sé si es porque es su padre y pues de cierta manera medio lo obedece por ahí. Pero, o sea, literal les dice cosas del terreno, les habla de las Banshees y de hecho, buscan intentar montar estas cosas para que las usen. Que igual no encuentro el sentido. Técnicamente también esta conexión que tenían con los animales era como que muy especial, no era muy fácil y eso. Y estos güeyes los montan como si nada, así como que nada nos costó tantito trabajo montar a las Banshees y ya está, o sea, ya podemos montarlas y las podemos usar, o sea, súper fácil todo, ¿no? Y sí me confundí mucho en eso, en esas partes, que la verdad están muy dispersas porque de hecho todo lo que tiene que ver con el villano queda muy disperso porque la mayor parte del tiempo vamos a ver a Jake Sully cuando ya está con su familia y eso, pero ahora siendo protegidos por esta nueva tribu que es la tribu de esta tribu agua, ¿no? Que es el camino del agua, ¿no? De ahí el título de la película. Y bueno, ya llegan con esa tribu y es como de, oye, necesitamos ayuda, necesito que nos protejan para que no nos busquen y eso. Y el jefe de la tribu del agua les dice, oye, pues si los buscan van a venir con nosotros. Y él, no saben que estamos aquí, quién sabe qué. Y bueno, al final terminan aceptando, pero pues hay ciertos prejuicios, ¿no? Porque lo que es Jake y parte de su familia, como tienen ADN humano, pues son mestizos y de hecho tienen como los 5 dedos en vez de 4, creo yo que tienen los Na'vi, en verdad. Entonces se hace medio desmadre, pero al final del día pues aceptan que estén en la tribu, pero obviamente van aprendiendo sus costumbres en el camino, ¿no? Que de eso trata la mayor parte de la película. O sea, básicamente replican Avatar 1, pero en el agua. O sea, y no es broma, o sea, de hecho no tengo problema con que las películas duren 3 horas y eso, de hecho, una de mis películas favoritas es El Retorno del Señor de los Anillos. Y esa película dura como casi 3 horas y media, o sea, y yo no la siento, pero aquí 3 horas 15 más o menos que dura esta, sí la sentí. O sea, mucha gente decía, no, ni sentí las 3 horas y eso, pero llegó un punto en la película que sí sentí esas 3 horas. O sea, al principio no. Luego llegó un punto que sí, que fue cuando estaban con este pedo de la tribu. Y después como que ya regresa a que volviera el ritmo en la historia, ¿no? Pero aquí la verdad siento yo que se alenta mucho la cosa, ¿no? Porque les digo, es literal volver a contar Avatar 1. O sea, y a lo mejor no tendría problema en ello, porque técnicamente de hecho James Cameron lo hizo hace tiempo con Terminator. O sea, en Terminator 1 tenemos esto de que llega Kyle Reese, el T-800, de que Kyle Reese quiere proteger a Sarah Connor, que es va a dar a luz al nuevo hijo de la Resistencia, que va a combatir a las máquinas y esto, y el T-800 que la quiere matar, ¿no? O sea, es así la historia, ¿no? Y la 2 de hecho es muy similar, o sea, tenemos que está el T-800 mandado por George Connor, que está reprogramado para que se proteja a sí mismo en el pasado, y al mismo tiempo tenemos al T-1000 que quiere buscar matar a John Connor, que es el futuro líder de la Resistencia y eso, ¿no? La diferencia es que de cierta manera se tocan más temas. O sea, se toca el tema de la humanidad, se toca el tema de esto de las madres y lo que hace una madre por su hijo. Y aparte, pues literalmente nos cuentan una historia. O sea, la historia tiene un principio y un final. O sea, aquí de hecho no hay eso. O sea, porque nos cuentan otra vez Avatar 1. O sea, en vez de que sean los caballos y las aves estas, son como pinches pescados, ¿no? O sea, igual cuando la Neytiri menciona este pájaro grandote rojo que nadie puede montar y que es muy difícil y eso, aquí pasa algo similar con una ballena, ¿no? Entonces es un desmadre de aquellos con eso y la verdad, o sea, es como de, güey, otra vez lo mismo, o sea, literal, parte de la historia es eso, simplemente volver a ver Avatar 1 en el agua, o sea, y sí, está bonito ver a las criaturas, cómo se mueve todo bajo el agua y el motion capture, ¿no? De cómo se ve el cabello y todo eso, se ve muy genial, o sea, no lo voy a negar, pero no manches, sí sentí muy pesada esa parte, la verdad, y fue como de ya, pues, o sea, porque se los juro, o sea, lo que les conté de los villanos pasa o sea, es poquito, y pasa en intermedios entre todo eso, o sea, entre todo eso pasa en intermedios así de, sí es cierto, ¿no? Y acaso no se preocupan también por el Spider, o sea, es como de, pues, pobrecito el güey, ¿qué le van a hacer? O sea, no se preocupan, no, pero eso sí, estas partes me sirvieron para ver cómo Jake Sully es un mal padre. Y es un mal personaje, porque les voy a ser sincero, o sea, como dije cuando hablé de la primera película, Jake Sully no se me hizo el mayor protagonista, no se me hizo alguien muy interesante ni el mejor, pero de cierta manera funciona, ¿no? O sea, es un protagonista que funciona dentro de lo que cabe, pero aquí no, de hecho es un personaje muy plano, muy aburrido, y lo único de personalidad que tiene es de que es un pésimo padre, o sea, literal, o sea, porque como dije, 2 de sus hijos son biológicos.
Y el segundo, literal, o sea, por cada cosa que hace, o sea, lo regaña. O sea, sé que el tipo la cagó al principio, al inicio de la película y eso en una parte y lo que sea. Pero hay puntos en los que literal el hijo hasta tiene razón o intenta ayudar y eso. Y literal su papá es como de, cállate, estás bien estúpido. O sea, no le dice así obviamente, pero sí es muy duro con él por cosas así. O por ejemplo, de esta ballena que les digo, o sea, él como que la tribu le tiene mala espina a esta ballena, pero él la defiende, ¿no? Así como de, oye, pues me salvó a mí de que me mataran, y siento una conexión con esta ballenita y eso, o sea, no es mala como ustedes dicen, y lo regaña que porque está contradiciendo a la tribu y que tiene que respetar y así, ¿no? Y inclusive también hay otra parte que de hecho es porque casi lo matan porque el hijo del líder de la tribu lo deja a la deriva y porque pues le cae mal y eso. O sea, y todavía de que el tipo se echa, o sea, el tipo iba a admitir su culpa, el que le hizo esto, y aparte el padre lo iba a reprimir. O sea, como que muy buena onda, el hijo de Jake dice, no fue mi culpa y eso. Y va y regaña al hijo, o sea, porque vas a morir, pues te voy a regañar por estúpido, o sea. No entiendo por qué, o sea, todo el tiempo se la pasa regañándoselo y la verdad sí me llegó a molestar, o sea, de hecho sí sentí que es un mal padre porque la verdad o sea, no los cría, no les enseña, simplemente nada más los regaña y dice que es un idiota y ya está. O sea, no fue el primer hijo porque ese sí lo trata bien, o sea, se los juro, o sea, inclusive hasta Spider, que es el humano, que es el hijo del tipo que te quiso matar en la película pasada, o la otra que es la hija de la doctora, o sea, los trata mucho mejor que lo que es este hijo, ¿no? Así que la verdad sí deja mucho que pensar, ¿no? Y la verdad no fue el único personaje que terminó muy mal en esta película, ahorita lo voy a decir. También tenemos a la hija de la doctora, como dije, que aquí vemos que al parecer es como Anakin Skywalker. Así como Anakin era el elegido de la fuerza, esta tipo es como la elegida de la diosa que está en Pandora, como para traer equilibrio o algo así. O bueno, no lo dicen explícitamente, pero se da a entender, ¿no? Porque es muy obvio, o sea, no tiene padre, o sea, nació directamente de la madre y tiene como una conexión especial con el mundo, o sea, y luego tiene como conecta como con un arrecife que es como el árbol de la primera película, pero pues como es en el agua, es un arrecife, o sea, para que vean que es lo mismo, pues conecte, como que tiene como una visión con su madre y eso, pero pues es como que muy vaga. Y al final de la película como que esa conexión con el mundo los ayuda a escapar y eso del clímax, pero, o sea, de ahí en fuera no queda, o sea, de ahí en fuera ahí queda, o sea, ahí queda toda la cosa y no se sabe más de ella, o sea, sé que a lo mejor en Avatar 3, el camino de los, ahora sí esta es la buena, no sé cómo se vaya a llamar, pues a lo mejor ya, explican mucho más qué pedo con ella, ¿no? Pero aún así, de lo poco que te explican, te da a entender que es como Anakin Skywalker, o sea, el elegido de esta saga, ¿no? Básicamente. Y bueno, como mencioné, están estas ballenitas, ¿no? Mencioné una ballena, pues es que son como una especie de ballenas, ¿no? Que de hecho, fue como que la única parte original de la película, o sea, entre todo el reciclaje de la película pasada, esta parte fue como que la más interesante, que es esto con lo de las ballenas, ¿no? Pues básicamente son como que, tenemos que son esta especie que tiene igual una conexión con esta tribu del agua, así como eran las otras cosas con la otra tribu, ¿no? Pero aquí básicamente la diferencia es de que su conexión no tiene que ser física, ¿no? De que conectan las colitas y eso, ¿no? O sea, aquí es literal, los entre ellos se hablan, ¿no? De hecho es como cuando migran estas ballenas, pues, cada miembro de la tribu se tiene como su ballenita y son como su amiga, ¿no? Decir como, ay, no, ¿qué crees? Es que no, pues es que me gusta acá el Pablito, ¿no? De la tribu vecina, pero pues mi papá no le cae bien, no sé qué hacer, o sea, cosas así, no se cuentan cosillas y todo el pedo, ¿no? Y de hecho, pues una de ellas, de hecho, vaga sola, porque todas vagan en grupo, pero esta vaga sola, que es la que rescata al hijo de uno de los hijos de Jake Sully. Y al final esta ballena pues está como toda golpeada y se ve que los humanos le hicieron daño y así, pero él de cierta manera siente esta conexión con la ballena, ¿no? Entonces está todo bien, todo bonito, que de hecho lo que es este hijo de Jake Sully creo yo que fue mejor protagonista que su padre. O sea, creo yo que me interesó más lo que le pasaba a este güey que lo que le pasaba al papá. O sea, en lo personal creo yo que el papá se hubiera matado en esta película, así como de ya deshazte de él, o sea, y él me cayó mucho mejor, o sea, me hizo tan siquiera un poco más interesante lo que él contaba con esta onda de la ballena y eso. Y bueno, ahí es cuando él cuenta su experiencia en la tribu del agua, así como de, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué te cae bien? Y él como de,
no, pues ¿qué tiene de malo? Pues me salvó y eso. Y pues resulta que primero dicen que está excluida porque al parecer es culpable de la muerte de varias, de su grupito de ballenas, ¿no? Y él como de, no, pues si me salvó, ¿cómo va a matar a las ballenas y así, ¿no? Y después ya cuando habla con esta ballenita, pues es como le transmite lo que pasó en verdad. Y es de que los humanos estaban cazando a la mamá, como la matriarca de las ballenitas. Y la terminaron matando, ¿no? Y obviamente esta ballenita se enojó y dijo, mataron a la mamá, pues vamos a irnos contra los humanos, ¿no? Así que básicamente les dijo a sus hermanitos, vamos a darnos en la madre. Pero pues no salió todo planeado y todos murieron menos él, ¿no? Entonces de cierta manera como que se tomó esto como que de muy mala manera. Y tanto las otras ballenas como las tribus de agua lo ven con muy malos ojos, lo cual se me hizo una parte, la verdad, un mensaje de hecho muy, muy peligroso. O sea, porque toma de hecho la inacción como algo bueno. O sea, cuando no es así. O sea, sé que una cosa es ser pacifista y velar por la paz, pero otra cosa es tener inacción y dejar pasar las cosas, ¿no? En este caso literal, o sea, los humanos les mataron a su mamá. Y todavía era como de que neta esperaban que no respondieran nada más porque sí, o sea, y lo ven con malos, se me hizo un mal mensaje en mi opinión eso de que no, es que está, o sea, tienen prohibidos atacar porque pues son pacíficos y eso, o sea, pero pues, mataron a la mamá, o sea, creo yo que tienen bastantes razones para querer contraatacar, no solo digo. Entonces, pues la verdad, pinches ballenas, muy inteligentes y todo, pero pues necesitan una mejor ya replantear su moral un poco. Eso sí, esta ballenita, este personaje igual es de lo mejor de la película, esta ballenita que está con el hijo de Jake. O sea, se me hace increíble que de hecho esta ballena que no habla como, o sea, sí habla, pero no habla como, no tiene diálogos como tal, así de un lenguaje humano, se podría decir, como los otros protagonistas. O sea, llega más la atención que el protagonista mismo de esta saga, ¿no? Pero en fin, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, ya entre todo esto, pues como que se desarrolla un romance entre este hijo de Jake y la hija del tipo de la tribu, que igual no llega mucho, o sea, solamente es de que dos escenas, una que está con su ballenita y es como de, le dice la chica así, ay, me enamoré de alguien. Y en la otra escena es que nada más está, el hijo de Jake está como emputado y ella llega así como de, ay, no, pero es que para mí sí eres real y eres muy especial y eso, o sea, fuera de esas dos escenas, o sea, de ahí en fuera no tenemos más como que romance o algo así, no se consuma como esa relación, o sea, como que queda muy abierto ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ya después de todo eso, pues bueno, ya los humanos van directo, ya van directo por el Jake, ya van directo a ver qué onda, ¿no? Y es cuando descubrimos unas cosas interesantes. Por un lado vemos que de hecho los humanos cazan a las ballenas porque tienen un liquidito en el cerebro que los humanos lo usan para rejuvenecer. Y pues también también vemos que hay más tribus del agua muy cerca, ¿no? Y es cuando tenemos una escena en la que pues se ponen acá en modo psycho y queman las casas, matan un pececito, o sea, y bueno, pues ahí se dan cuenta de que los humanos están cerca y Jake se decide ir. Pero justamente en el peor momento, pues los hijos de Jake estaban muy lejos y se los llevan los humanos, ¿no? Los humanos los encuentran y se los llevan porque los hijos de Jake querían ayudar a la ballenita, a una de las ballenas, ¿no? Que estaban cazando, ya que pues era como una manera de traer a Jake para ver si hacía algo o no. Y pues al final su rescate sale mal, se los llevan y pues obviamente el coronel está como de, si quieres volver a ver a tus hijos tienes que venir conmigo, pero solito, ¿eh? Y pues ahí va el Jake y pues se arma el desmadre, se arma la pelea y sale la otra ballenota así, la que todo el mundo le hacía el feo, pues es la única ballena que hizo algo y llega a ayudar, ¿no? Llega a ayudar, se mata al capitán del barco que era un ojete, todo bien, una escena muy chida. Y bueno, ahí es cuando tenemos este enfrentamiento final que madre mía, no está tan malo, o sea, el enfrentamiento está bien, pero hay dos cosas que sí me sacaron de onda. Una de ellas es de hecho que durante la pelea, uno de los hijos de Jake muere, que el primer hijo que tuvo. Y aquí es muy curioso, o sea, porque toda la pinche película estuvo regañando al segundo hijo, diciéndole de cosas y lo que sea. Se muere y técnicamente se da a entender que sí esta vez sí fue un descuido del segundo hijo que pues llegó a la muerte y el segundo hijo se siente muy culpable y eso. Y el papá nada más lo resuelve así, todos los conflictos que tiene con este hijo nada más es como de, no pedo hijo, no te preocupes, no, todo está bien. Y así es como de, güey, toda la película le estuviste gritando y ya así nomás, que ya sí que acaben los problemas, no, pues muy fácil, ¿no? La verdad se resuelve así como que muy de la nada.
Y por otro lado Neytiri, o sea, Neytiri, oh por Dios, creo yo que aquí en este momento de la pelea final, creo yo que arruinaron el personaje. O sea, lo voy a decir, arruinaron mucho el personaje, ¿no? O sea, porque te dan a entender al principio como que todavía sigue teniendo ese resentimiento a los humanos. De hecho, se entiende que a Spider no le cae muy bien porque es humano y pues es el hijo del coronel y así. Y bueno, entonces ella de hecho está como que muy salvaje contra ellos. De hecho, hay una escena al principio cuando capturan a Spider, que es cuando están checando la... llegan al lugar donde pasó la pelea, donde murió el coronel. Y de hecho él checa la cámara que tenía el mecha y es cuando pues se entiende que se ve la reacción de esta Neytiri cuando mató al coronel. Y Spider lo ve como que un poco así como de temor a esta Neytiri, ¿no? En el video y así. Y aquí literal, o sea, pasa algo similar en la que ella está matando a varios humanos y Spider y está como con cara así muy psycho y eso, y Spider así como de qué pedo, o sea, como que cara de miedo. Y aquí también tengo otra observación, y es que ¿para qué chingados trajeron estos humanos Navi, estos avatares y eso? Si murieron igual de fácil que un humano cualquiera. O sea, yo pensé que al verlos ya con estos nuevos cuerpos, yo pensé que iban a dar pelea, que íbamos a tener escenas de acción interesantes. Pero fuera del coronel, todos mueren a lo largo de la película muy fácil, como un humano cualquiera. O sea, entonces, ¿para qué los regresaste si iban a morir igual de fácil? O sea, cosas que pasan, ¿no? Pero en fin, entonces ya se empieza a inundar el barco porque se está destruyendo. Llega un punto donde el coronel atrapa a la que es si no me recuerdo, la hija de a la hija de la doctora, atrapa a la hija de la doctora y le dice, si no te rindes, pues la mato, ¿no? Y en ese momento llega Neytiri y toma a Spider, ¿no? Y le dice, y si tú no dejas a la morrita, yo mato a tu hijo, ¿no? Y es como de, o sea, se arma como la tensión. Y aquí pasa algo muy interesante y que aquí sí mató, o sea, mató completamente el personaje de Neytiri, o sea, porque básicamente el coronel, o sea, el güey que era un ojete en la primera película, dice, o sea, se rinde completamente porque es su hijo. Dice, oye, ¿sabes qué? Me rindo y suelta a la niña. Pero Neytiri no, de hecho Neytiri todavía está amenazando con el cuchillo al pinche Spider. Y el Spider como de ayúdenme, o sea, no entiendo por qué harías eso a alguien que te ha acompañado. O sea, porque Spider, o sea, porque lo que nos muestran en la peli fuera de cuando lo capturan, o sea, se ha entendido que ha estado con ellos, ha convivido con los hijos de Jake Sully, se lleva muy bien con todos, o sea, y es Neytiri nada más odiando porque sí. Y de hecho no entiendo mucho este odio que tiene ya muy fuerte a los humanos, porque para empezar, o sea, su esposo es humano, güey, o sea, su esposo nació humano, o sea, este güey se enamoró literalmente de un humano y se casó con un humano, tuvo hijos con un humano y sus hijos tienen sangre humana, o sea, y de hecho en la base de los Navi hay humanos que trabajan con ellos. Entonces no entiendo como que por qué forzar de que tiene un odio muy grande hacia la humanidad cuando, pues de cierta manera hay cosas que podrían hacer que esto no sea como, o por lo menos que no sea un odio tan fuerte como el que tiene, ¿no? Y entiendo que a lo mejor odie mucho al coronel, pero literal, o sea, está viendo que literal el tipo se rindió muy fácilmente y dejó ir a la niña. Y ella como de, no, la voy a matar y quién sabe qué, todo, o sea, what the fuck, o sea, arruinaron mucho el personaje, o sea, sobre todo porque al final, aunque era una guerrera, tenía este sentido de apreciación de la vida, la naturaleza y eso, ¿no? Y de hecho sí era muy comprensiva y sí o sea, inclusive, o sea, literalmente del tipo del que se enamoró, y fue el culpable de que destruyeran el árbol donde vivía y que mataran a su padre, y aún así lo perdonó y hasta se casó con él y todo el pedo, o sea, entonces como que ¿por qué no tendría pedo con un morrito? O sea, que ni siquiera tiene la culpa del padre, ¿no? Que a lo mejor puede que ese sea el tema, como el tema de los pecados de los padres, de que pasan a sus hijos y eso. Pero tanto con Jake como con lo del coronel todo está mal ejecutado, o sea, está pésimamente hecho. Si acaso con el coronel está un poquito mejor por ahí realizado, porque tan siquiera te ven, curiosamente, siendo que el villano tiene una mejor relación con su hijo, y eso que su hijo ni lo quiere ver ni nada. Entonces, no entiendo como que por qué. Está pésimamente hecho. Simplemente está pésimamente planteado esto. Pero al final del día, Neytiri deja ir al niño. Y bueno, el barco se empieza a destruir más, se hunde más. Y bueno, el coronel termina de hecho muy mal herido. Durante una pelea que tiene con Jake Sully. Y de hecho al final, cuando están escapando todos del barco hundiéndose, Spider va a su padre y lo rescata, ¿no? Y al final, o sea, nos se da a entender como dos cosas.
Una de dos, o Spider se va con los humanos en siguientes películas como de que sabes que esta morra está loca de Neytiri, está loca, me quiere matar, me voy con mi papá. Y como que me empezó a caer bien, así que no hay pedo. O la segunda es de que a lo mejor el coronel se haga bueno, o sea, es una de esas dos, ¿no? Porque al final rescata al coronel, el coronel dice ve conmigo hijo, él no quiere, pero al final el coronel pues, acepta la decisión y se va. Entonces pues ya escapan del agua, esta morrita con sus poderes de elegida en Pandora y eso logra encontrar una salida. Y al final, fuera del primer hijo de Jake Sully que se murió, los demás terminan bien, ¿no? Y termina todo con un monólogo de Jake diciendo: es que no debimos de habernos ido porque mientras tengamos a la familia y quién sabe qué, y se entiende que regresan a su base original y todo el pedo, y fin, o sea, ahí acaba toda la pinche película. Y es como, y me quedé con cara de, ¿eso fue todo? O sea, neta, eso, o sea, tantos pinches años, y eso fue todo. Y es que ese es mi mayor problema con la película, o sea, es una secuela nomás. O sea, sé que la secuela, o sea, y es algo que pasa, las secuelas normalmente se enfrentan a un gran problema. Por un lado, continuar la historia de la primera película y también al mismo tiempo, hacer el conecte para lo que si llega a haber una tercera o cuarta y eso, no hacer el conecte para las demás. Y aparte también tiene que ser una película por sí mismas, o sea, la verdad es muy difícil y entiendo perfectamente que no es fácil, pero no sé, creo que hay dos razones por las que de hecho sí me molesta mucho de que no le perdono tanto esta secuela. Uno es James Cameron, o sea, el güey, las mejores películas que tiene son secuelas, o sea, Aliens, que es la secuela de Alien, es una gran secuela de la primera película y aparte es igual o más referenciada que la película original, o sea, es wow, o sea, y te preguntas cuál es tu película favorita de Alien y muchos te van a decir que la 2, entre ellos me incluyo. Y aparte también tenemos Terminator 2, que de hecho supera o sea, Terminator 1 es muy buena, pero la secuela superó por mucho a la original, o sea, y es igual de mis películas favoritas y eso, o sea, James Cameron sabe hacer secuelas. Y aparte creo que también el mismo James Cameron tuvo el problema de que sea muy duro con esta película. Y es de que, o sea, el tipo literal se la pasó años diciendo, esta película estará bien chida, güey, o sea, no verás nada de esto, o sea, pinche Marvel se la pela, están estúpidos estos güeyes, o sea, esto es cine de verdad y eso. Y miren, o sea, de cierta manera le tengo cierto respeto a esta película porque por lo menos vimos un blockbuster, o sea, muy autoral y de calidad, o sea, cosa que ya no es muy común actualmente, o sea, ya no es muy común ver blockbusters tipo de George Lucas, de Steven Spielberg, o sea, de todos esos que, ok, es una película de estudio y lo que quieras, pero es un director que sabe lo que hace, que tiene escuela y que de cierta manera sabes que es de calidad, ¿no? No solamente es algo entregado muy fríamente porque sí, o sea, es algo que respeto mucho y de hecho me alegra que se haya, por lo menos que se haya concretado que un director siga teniendo estas ganas de hacer cine blockbuster de calidad, porque yo siempre lo he dicho, aunque sea un blockbuster es cine y de hecho al final del día no tienes por qué hacerlo menos nada más porque es ese tipo de cine, ¿no? Creo yo que al final puedes hacer arte con cine blockbuster. De hecho, muchas de las franquicias blockbuster nacieron como pues, cine de autor, se podría decir. Entonces, no entiendo, o sea, me alegra mucho que alguien haga esto, ¿no? Y me alegra mucho que James Cameron se avienta a hacer estos blockbusters autorales y de calidad. Pero, o sea, ponle tanto empeño, o sea, no sé si se emocionó tanto de hacer muchas secuelas y eso, pero es que simplemente deja muchos huecos abiertos, o sea, que esta niña que tiene como esta conexión de Pandora que parece ser la elegida, pues veremos tantito, pero después verán de qué pasa. Que el coronel Quaritch regresa, pues veremos tantito de él, pero después verán si se hace bueno o no. Que si Spider va a traicionar a los Na'vi, pues después lo veremos. Que o sea, que el romance entre uno de los hijos de Jake y de otra tribu, pues después lo veremos. O sea, todo va para después. O sea, inclusive el plan que le dan a los villanos al principio de la película es completamente olvidado. Se van a infiltrar después, van a hacer algo. O sea, sépalo. Tenemos que esperarnos hasta Avatar 3, ¿no? Y a lo mejor puede que ya con la tercera película, la cuarta y eso, puede que esta secuela la verdad sea muy funcional. A lo mejor tiene una razón de sí para que la historia sea así, ¿no? A lo mejor ya con la tercera dices, ya te vi en los puntos. Y puede que como saga, como trilogía, franquicia y eso, puede que a lo mejor esta secuela quede bien parada, ¿no? Pasó con las precuelas de Star Wars, o sea, episodios 1 y 2 como que por separado no funcionan mucho, pero ya teniendo episodio 3 como que ya atas todo y como que mejora mucho la experiencia, ¿no? Y aunque puede que pase eso, no quite el hecho de que como historia individual falla mucho, o sea, aunque tengamos la 3, la 4 y así, y de una razón de ser para esta secuela por sí sola, no, o sea, como película
película individual, o sea, sin dejar, o sea, dejar de un lado que es parte de una saga y eso, dejando, o sea, como producto en solitario, sí falla mucho en la historia. O sea, la verdad es un problemón muy cabrón el que tiene. O sea, y a lo mejor muchos piensan que fue muy duro, o que fue como que muy nitpicky, bueno, el término en inglés, como muy quisquilloso en lo que en muchos aspectos, pero es que, o sea, se esperó muchos años para esta secuela. James Cameron estuvo haciendo mucho hype y la verdad, o sea, si pudo haber entregado una mejor historia, porque lo ha hecho. O sea, James Cameron sabe entregar buenas historias. O sea, no entiendo por qué aquí, o sea, se fue más por lo visual y esto. O sea, la verdad sí me decepcionó un poco esta peli. Les digo, lo que lo rescata es lo visual, ciertos momentos de la historia o del mundo que de cierta manera sí están bien llevados. Y pues nada, y algunos personajes como lo que es la ballenita, uno de los hijos de Jake, también me cayó muy bien lo que es una de la hija de la tribu que se enamora del hijo de Jake. O sea, todos ellos me cayeron bien. Pero lo que es el protagonista, que quedó muy débil, con poca personalidad, y de hecho dejó un muy mal gusto en mi boca de cómo se comportó. Neytiri, que fue de mis personajes favoritos de la primera, viendo cómo prácticamente se volvió simplemente, pues nada más así, odia a los humanos mucho porque sí, aunque técnicamente hay razones por las que tampoco sea así del todo. O sea, y que desaprovechan muchos conceptos como esto de los humanos usando cuerpos de avatar contra la especie de Pandora y eso. O sea, es muy desaprovechado todas esas cosas. Y pues así es todo. Así que, pues, tenía que darle, o sea, no soy de darle calificación a las películas, pero si le tuviera que dar una, le daría como un 7. O sea, y me duele darle un 7 porque inclusive podría ser un 8 o más. Pero este aspecto, o sea, la verdad, al final del día, por muchos efectos bonitos que tengas, un soundtrack muy chido y eso, si no tienes una historia muy buena, no sirve. Y no es que, no necesariamente quiero una historia muy complicada, como que acá muy, que muy filosófica, lo que quieras, ¿no? Pero, puede ser una trama muy sencilla, pero que esté bien hecha y de que te enganche en lo que estás viendo, como Top Gun Maverick. O sea, es una película una historia muy sencilla, muy básica, pero funciona muy bien y te presenta a los personajes muy bien, hace que los conozcas, tiene su desarrollo, pues, su cierto desarrollo, y la verdad hace que la verdad sientas que estás viendo. O sea, te metes mucho, tanto que al final, o sea, el clímax te mete mucho, ¿no? Y te preocupas por lo que les pasa a estos personajes aquí. El que me preocupaba más era la ballena, o sea, y la ballena no habla. Entonces, es lo que me refiero. O sea, sí fue un poco decepcionante para eso. Digo, a lo mejor si te gustó mucho y piensas que fue la mejor película de 2022, vas a decir, estás bien, güey, ¿qué te pasa? Y eso, y lo respeto. O sea, respeto que haya sido tu película favorita este año que acaba de terminar y eso. Pero en lo personal, si bien fue de una experiencia muy grata en el cine por la parte visual, no quita el hecho de que la verdad, o sea, sí no fue de lo mejor de 2022. O sea, sí está, o sea, sí es de lo mejor entre comillas, o sea, sí entra en lo mejor, pero si digamos hiciéramos un top 10, por ejemplo, de lo mejor de 2022, esta película hubiera quedado como en noveno, octavo lugar, ya lo mucho. O sea, porque la verdad sí, ese aspecto de la historia sí me arruinó una buena parte de la experiencia. Pero pues eso fue todo. suena que a lo mejor odié esta película por los comentarios que tuve, pero no fue tanto así. Simplemente sí me sentí un poco decepcionado de que esperaba mucho más, ¿no? Pero pues, así son las cosas. Así que pues esto fue todo, nenes. Espero que les haya gustado mucho el episodio de esta ocasión. La verdad ya hacía falta volver a grabar. Como que este año me llegó, como que estas vacaciones de podcast me llegó como que más la espinita de grabar. Como que no me sentí tan cómodo las 2 semanas. De hecho voy a replantearme si a lo mejor para este año nada más me tomo una. O sea, y lo que es la semana del 31, la de año nuevo, y la de Navidad como que sí la tome para grabar un episodio más, el episodio final. Pero eso lo iré pensando, ¿no? Conforme avance este año. Pero pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerden obviamente darle like y suscribirse si les gustó mucho. Y por supuesto pues estén muy al pendientes, ¿no? De todo lo que se viene para el canal. Se van a seguir las reseñas del cómic o muchos podcasts. Y verán que más cosas meteré, ¿no? Pero mientras tanto pues cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.